llegó el tiempo de la canción y en mi corazón hay ganas de cantarle a mi Dios, mi única razón, al que me dio su amor. Yo también quiero amarle y levantarme para buscarle, no esconderme de su rostro. Él quiere verme, escucharme, grande es su amor por mí. Y levantarme para buscarle, no esconderme de su rostro. Él quiere verme, escucharme, grande es su amor por mí. Grande es su amor por mí. Grande es su amor por mí. Acompáñenme a orar. Señor, gracias porque está llegando el tiempo de la canción. Este es el tiempo que anunciaron tus profetas, el tiempo de la restauración de todas las cosas. Gracias, Señor, porque grande es tu amor para cada uno de nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de nuestro corazón. Estábamos totalmente perdidos, sin fe, sin Dios, sin esperanza en el mundo, en tinieblas, y es tu luz la que ha resplandecido en nuestros corazones y sigue creciendo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, no te rindas hasta que estemos listos y preparados, sin una arruga, sin una mancha, para presentarnos delante de ti como una esposa gloriosa, que no cabecemos, que no nos durmamos, que seamos sobrios, que estemos listos para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén y amén. Muy bien, vámonos ahora sí a nuestro estudio del día de hoy y les voy a compartir aquí la presentación que hicimos cuando comenzaron este periodo de festividades. Comenzó en la primavera con la festividad de la Pascua, los panes sin levadura, y vamos a hacer un rápido repaso, nada más viendo las diapositivas de lo que fue ese estudio. Después las festividades bíblicas. Empezamos a estudiar ahí y a prepararnos para la fiesta de la Pascua. Y este fue uno de los versículos con los que iniciamos esa presentación, que el día de hoy lo vamos a aclarar como nunca antes. Te aseguro que este versículo, que es uno de los versículos más controversiales en el ámbito cristiano sobre todo,
hoy se va a aclarar todavía más después de todo lo que hemos estado estudiando. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa esto de que nadie les juzgue? Le está diciendo Pablo a los colosenses. ¿En qué sentido iban a ser juzgados? En comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva, días de reposo. ¿A qué se refiere cuando dijo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir? ¿Qué quiere decir eso de que todo esto de las fiestas es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo? ¿Qué significa todo eso? Bueno, no se pierda el estudio del día de hoy y el día de mañana, donde vamos a aclarar totalmente esto. Después estudiamos este texto de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué el Evangelio ha perdido su fuerza, su poder de dinamita? Aquí la palabra poder del griego se traduce de la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. ¿Por qué el Evangelio ha perdido la fuerza, el poder que tenía en la época de los apóstoles? ¿Por qué actualmente ya se diluyó tanto, ya se hizo tan light, ya tenemos un evangelio tan light, tan diluido, que pues ya prácticamente perdió su poder? ¿Por qué ya no vemos el nivel de milagros que veíamos en la época de la iglesia primitiva? Bueno, pues a eso es a lo que tenemos que regresar, al evangelio completo, al evangelio que predicaron los apóstoles. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y bueno, basados en estos versículos, comenzamos nuestro recorrido, nuestra preparación para las festividades de primavera-verano. Estamos ya entrando prácticamente al verano, el tiempo de la canción ha venido y comenzamos ahí a prepararnos con el inicio del año. La primavera marca el inicio del año, este será el principio de los meses del año. Estudiamos la semana de la pasión de Yeshua, lo que representó el nuevo pacto, lo que él vino a hacer, cómo vino a cumplir lo que escribió Jeremías en el capítulo 31, y también Jeremías en el capítulo 16 habló de un éxodo mucho mayor al de Egipto, que es en el que nos encontramos. Después empezamos a tocar ligeramente el tema de los calendarios, el tema de por qué hay diferentes calendarios, que el calendario rabínico, el calendario que siguen los caraítas, y en fin, diferentes calendarios que han sido motivo de división, y más en el movimiento de las raíces hebreas, donde, bueno, ya cada quien está siguiendo diferentes calendarios. Y bueno, pues empezamos a tocar ahí la superficie de lo que era este tema. Vamos a continuar con eso y bueno, pues nos dimos cuenta de que pues todo este tema del culto, de los calendarios, pues se ha llenado de confusión por lo que Yeshua dijo. No sabéis, o por lo que más bien dijo Pablo, pero también en relación a lo que Yeshua enseñó acerca de la levadura. Y dijo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y bueno, pues ahí el apóstol Pablo nos exhorta en su primera carta a los Corintios a limpiarnos de la vieja levadura, de malicia. Hablamos del significado de la levadura, de presentarnos sinceramente, sin ningún tipo de levadura vieja, y aprendimos el significado de la levadura, qué representa la levadura. Y bueno, pues aquí sí voy a preguntarles ahí para que anoten en el chat. Quiero ver en el chat si quedó clarísimo qué es la levadura. ¿Quién me contesta rápidamente ahí en el chat? Estoy viendo el chat de YouTube y estoy viendo también el chat de Zoom. ¿Quién me contesta rápidamente de manera concreta? Ya lo hizo así. Todavía ni hacía la pregunta y ya Lilbet ya lo contestó. Perfecto. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? La levadura representa la doctrina, ¿ok? Levadura es doctrina, o sea, no necesariamente negativa, porque pues generalmente hemos pensado que la levadura es algo negativo, y no necesariamente, ¿no? La levadura de los fariseos y saduceos, pues esa sí era negativa. Esa sí es de la que Yeshua dijo, guardaos de la levadura de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que esa es la doctrina de ellos, ¿no? Pero también está el texto de Mateo 13:33, donde Yeshua dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, bueno, también la levadura del reino de los cielos
pues esa es la levadura de la cual tenemos que ser llenos y que justamente en la fiesta de Pentecostés se presentan panes con levadura. Lo vamos a leer al ratito. Eso es justamente lo que vamos a presentar. Entonces nos despojamos en la fiesta de los panes sin levadura de la levadura incorrecta, de la levadura de este mundo, de la doctrina, de la enseñanza equivocada de este mundo, y nos presentamos en Pentecostés, que es cuando se recibió la Torá, de la doctrina que viene de los cielos. Eso es, en resumen, todo el tema de la levadura, ¿ok? Y seguimos estudiando eso, cómo podíamos limpiarnos de esa levadura. Ahí explicamos de manera muy detallada. Y bueno, si alguien no vio todos estos estudios, si alguien no ha visto a estas alturas los estudios que hicimos sobre la levadura, los pueden encontrar en el canal de YouTube Descubre la Biblia, en la serie de festividades bíblicas. Ahí están estos estudios que hicimos sobre la levadura, que ya se convirtieron en parte del currículum para prepararnos para todas las festividades, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, ya después de eso, venimos a el estudio del día de hoy. Aquí terminamos esa serie de la levadura con la oración de Yeshua en Juan capítulo 17, versículo 17, que dice: santifícalos, conságralos, apártalos en tu palabra, en tu palabra es la verdad. Y eso es lo que hemos estado orando. Y Yeshua dijo: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le va a dar una víbora, un escorpión. O sea, ¿quién de nosotros, si siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu, nos dará el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad? Así que confiando en eso, confiando en que la oración de Yeshua se cumple, Yeshua no nada más oró por sus discípulos, sino Yeshua oró por los que habrían de creer en su palabra por medio de la palabra de ellos. Entonces nosotros somos el cumplimiento de esa oración que hizo Yeshua, y pues que se cumpla a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, esta oración de nuestro Salvador Yeshua. Y bueno, pues ahora sí, volviendo al versículo que inició toda esta serie, Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Si entendemos este versículo en el contexto de toda la carta, entonces ya vamos a poder ser libres de esta levadura de religiosidad que aprendimos que está metida en todo. En toda esta fe está llena de levadura, poca levadura leuda toda la masa. Y vimos que hay levadura en el ámbito cristiano y hay levadura en el ámbito judío, y nos estamos queriendo despojar de toda levadura pues, de las religiones que se formaron después de la época de Yeshua. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a prepararnos para Pentecostés, que es la renovación del pacto, el recibir la levadura celestial, ya al salir de Egipto, de Babilonia, de Roma, de Grecia, de todas las naciones, y despojarnos de toda esa levadura, pues vamos a llenarnos de la levadura celestial. Mateo 13:33, otra vez, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y aprendimos que esta mujer es una representación de Sara, que va a venir el mensaje de Abraham, de Sara, y va a ser llevada a toda la descendencia de Abraham. Levítico 23:17 dice: desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta. Y bueno, pues en las celebraciones que hemos tenido a nivel de comunidad, ahí siempre Vilmita nos prepara tremendos panes de 4 kilos. Voy a extrañar en esta fiesta los panes de Vilma, de 4 kilos, impresionantes, pero bueno, pues ahí donde quiera que celebremos, recordemos esto, todo lo que esto representa. Y lo interesante es que aquí, fíjense, a diferencia de la fiesta de los panes sin levadura, a diferencia de eso, aquí ya se hornean con levadura. ¿Se dan cuenta? Aquí ya la ofrenda es panes con levadura. Aquí ya es la levadura celestial, ¿ok? Despójate de toda la levadura de Egipto, de Babilonia, de Roma, y venimos a Pentecostés ahora sí con levadura celestial. Ese es todo el propósito de estos estudios que vamos a hacer el día de hoy, el día de mañana. Ahora sí, presentarnos nosotros mismos como una ofrenda al Señor, pero
con levadura celestial. Y dice, será una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. En esta fiesta de Pentecostés, preparémonos para presentar nuestras vidas como ofrenda al que nos limpió de la vieja levadura o nos está preparando ahora con la levadura celestial. Romanos 12, 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay templo actualmente al cual ir a presentar estas ofrendas, pero nosotros somos el templo, somos templo viviente, somos piedras vivas de un templo viviente. Así que nosotros presentémonos como una ofrenda, nosotros seamos como esos panes, como esa masa presentada, pero con levadura celestial. Y dice, no os conforméis, aquí dice específicamente cómo hacerlo, no os conforméis a este siglo, ¿ok? No tomes la forma de este siglo, no trates de parecerte al mundo, no trates de quedar bien con el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es importante, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios no es de confusión, Dios no anda ahí como calculando, ideando, equivocándose con las fechas, con las fiestas, todo es perfecto en su reino. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Lo típico que va a suceder cuando no nos sometemos a la autoridad del cielo, cuando no nos sometemos, no nos conformamos a lo que Dios nos dice, pues entonces cada quien se constituye en juez, cada quien se convierte en un maestro y todo el mundo empieza a decir que tiene la razón y ese es el problema. Por eso dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la lectura de la carta a los Colosenses vamos a entender exactamente cómo cumplir esto. Así que ahora sí vámonos al estudio verso por verso de la carta de Pablo a los Colosenses, nuestra renovación total del pacto. Vamos a comenzar. ¿Y por qué la carta a los Colosenses? Porque la carta a los Colosenses son solo 4 capítulos, pero son 4 capítulos que resumen todo lo que representa estar en el nuevo pacto, todo lo que representa estar sometido a la cabeza, sometido a la imagen del Dios invisible. Ahí vamos a encontrar todo lo que eso representa. Así que, bueno, ahora sí, vámonos a este estudio de la primera carta a los Colosenses. Comienza así en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Eso tenemos que recordarlo siempre. Tú y yo somos enviados de Yeshua, somos discípulos de Él. ¿Por qué? Por la voluntad de Él. A Él le plació elegirnos a ti y a mí como sus mensajeros, como sus discípulos. No fue voluntad de carne ni voluntad de sangre. Así está escrito en el Evangelio de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Okay? Tú y yo nacimos no por nuestra propia voluntad, no porque le buscamos, sino porque Él nos buscó, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí es justamente lo que escribe el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia artificial, sabiduría e inteligencia espiritual. Lleva a decir inteligencia artificial, ya uno trae estos términos del siglo XXI, pero no dice inteligencia artificial, dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con todo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjense nada más lo que dice aquí, con gozo. ¿Quién está gozoso? ¿Quién está alegre? Porque el Padre nos hizo aptos, nos preparó ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. Somos hijos de luz y eso tiene un significado también muy profundo y muy especial que hoy vamos a descubrir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. No hay otra potestad, no hay otra potestad, no hay otra autoridad superior a la que el Padre le ha dado a Yeshua. Él es la imagen, Él es la manera visible de ver a un Dios que es espíritu, que es infinito, que es ilimitado. Es imposible conocer ese poder infinito y limitado si no fuera porque Él se dio a conocer a través de Yeshua. Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y al decir primogénito quiere decir como que Él es el origen de toda la creación. Él es por quien todas las cosas fueron creadas, como está escrito a continuación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Ok? No nada más lo que vemos es lo que existe, no nada más esto que vemos, este mundo material es lo que existe, también aquí este pasaje nos habla de cosas invisibles, ¿no? Tronos, dominios, principados, potestades, el mundo espiritual, el mundo angelical, todo eso fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la máxima autoridad. Antes de despedirse de sus apóstoles, los llevó ahí a un monte alto en Galilea, al monte de Hermón, y les dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No nada más Él es el creador de todo lo que existe, sino que Él es el sustentador. Tú y yo seguimos vivos, sigo yo hablando, sigues tú ahí respirando, porque Él sostiene todas las cosas. Un momentito que Él deje de sostener todo, y todo se desintegra. Él es quien sustenta toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Esto es importante. Al ratito cuando dice, más el cuerpo es de Cristo, bueno, pues tiene que ver con esto. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo Él sea el que tiene la autoridad, el que tiene toda potestad, el que tiene todo el dominio, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este versículo es muy importante. De hecho, este versículo tiene que ver con el libro. Ya les paso una primicia. Les dije que iba a estrenar mi libro el día de hoy para Pentecostés, pero siéndoles muy sincero, solamente llegué a la mitad del libro. O sea, por más que me esforcé en tener listo el libro que estoy escribiendo de todas estas cosas, pues fue imposible. Es demasiada información. Resumir toda esa información en un libro no está tan fácil, pero bueno, lo pospongo. Les voy a dar el día de hoy el tema. El tema del libro sí se los voy a dar con todo esto, pero si Dios lo permite, les voy a presentar el libro para la fiesta de Yom Kippur de este año. Para justamente esa fiesta es muy significativo en esa fiesta de Yom Kippur que les presente mi libro. Y bueno, pues lo que sí puedo hacer es, por lo menos el día de hoy,
presentarles la portada del libro, ¿ok? Eso sí, les voy a presentar la portada del libro. Este es el libro que estoy escribiendo, les digo, voy a la mitad y aquí lo tienen. El libro se llama Como en el cielo, raíces originales de la fe judeocristiana. Y la portada del libro es un amanecer y tiene mucho que ver por qué un amanecer, el mar turquesa que me encanta, de donde vivo, y ahí está un amanecer, ahí están las nubes representando la presencia divina y el reino de los cielos que viene a establecerse en la tierra con un nuevo amanecer. Así que, bueno, pues esa va a ser la temática del libro, justamente lo que dice aquí, por medio de él, por medio de Yeshua, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ese es el tema del libro, como en como en el cielo, así también en la tierra, que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos? O sea, unir a los cielos con la tierra, que su reino se establezca en la tierra haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Se dan cuenta? Tenemos que estar nosotros reconciliados, reconectados con el cielo. No puede ser que nosotros aquí en la tierra estemos haciendo una cosa y en los cielos esté haciendo otra cosa. O sea, tenemos que estar en sincronía absoluta entre los cielos y la tierra. Se va a aclarar mucho más en el capítulo 2. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, y aquí hay una condición, fíjense qué interesante, porque este versículo está muy bonito, ¿no? ¿A quién no le gusta leer este versículo? En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Bueno, ¿quién quiere eso? Pues yo quiero eso, todos queremos eso, ¿no? Pero aquí hay una condición. Si en verdad, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿ok? Vas a presentarte delante de él irreprensible, vamos a estar delante de él irreprensibles siempre y cuando permanezcamos fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. No cambiar de evangelio. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas habló de que había otro evangelio, que otros estaban predicando un evangelio diferente. Entonces, más nos vale que no nos movamos del evangelio que fue predicado, que oímos, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, el evangelio es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios que estaba escrita en tiempo del apóstol Pablo? Obviamente no estaba escrito todo lo demás, estaba ya escrita la palabra de Dios, toda la palabra profética más seguro ya estaba escrita. Entonces, el Evangelio es toda esa palabra que ya estaba escrita para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos de gloria, que Cristo esté en nosotros, que su Espíritu more en nosotros. Y el que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos nos resucitará, nos vivificará también a nosotros para que estemos para siempre con él. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esta palabra perfecto tiene que ver con completo. Se tiene que completar tu conocimiento, mi conocimiento, por eso seguimos estudiando, ¿ok? Porque pues solo la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, Salmo 19, solo la ley del Señor es perfecta. Entonces, si yo quiero ser perfecto, pues más me vale que medite en la palabra de Dios de día y de noche, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que bueno, ahora sí vámonos al capítulo 2, que es una continuación, o sea, no es que a capítulo 2 Pablo escribió ahora capítulo 2, no, sigue el mismo
la misma línea de pensamiento, sigue el mismo contexto. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y Pablo dice, estoy luchando por la comunidad de ustedes, colosenses, y también por la comunidad de la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es muy importante para compararlo con lo que va a decir a continuación, ¿ok? Ok, recordemos esto que está diciendo el apóstol Pablo. Si quieres conocimiento, quieres erudición, quieres realmente llegar a la comprensión de todo lo que está escrito en la palabra, bueno, deja de buscar sabiduría fuera de la cabeza. Deja de buscar sabiduría de este siglo o de eruditos, etcétera, que busquemos toda la sabiduría en quién, en Yeshua. ¿Por qué? Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y vean lo que dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Ok? Te digo que te concentres, te centres en la sabiduría de Yeshua. ¿Para qué? Para que nadie te vaya a engañar, para que no te vayas a deslizar de lo que él enseñó por medio de palabras persuasivas o convincentes. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñándoos, abundando en acciones de gracias. No te sueltes de la sabiduría de la doctrina de Yeshua, no te sueltes de ahí. ¿Por qué? Porque hay diferentes corrientes, diferentes rabinos, diferentes maestros, entonces no te sueltes de la sabiduría que viene de Yeshua. Y ahora sí, viene específicamente a qué se refiere, a qué se refiere. Aquí ya va más específico el apóstol Pablo a qué se refiere. Y vean lo que dice a continuación. Dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Por medio de filosofías. Bueno, pues los colosenses, ¿quiénes eran? Pues los colosenses eran gentiles o israelitas asimilados en el ámbito gentil, viviendo ahí en Colosas, viviendo en el ámbito grecorromano. Y bueno, cuál era la manera de pensar de aquella época en esa parte del mundo? Pues la filosofía griega, los filósofos griegos, y no nada más los filósofos griegos, sino a nivel de la fe que ellos están aprendiendo, de los profetas de las escrituras, pues están todas las huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿ok? Entonces, por un lado tenían el contexto grecorromano, pero por otro lado también tenían el contexto judío. Y en el contexto judío, ¿qué había? Pues diferentes grupos judíos, los saduceos, los fariseos, por ahí la secta de los esenios, había diferentes grupos y todos compitiendo por la autoridad, todos compitiendo por enseñar cada quien de acuerdo a lo que entendía. Entonces aquí Pablo le dice, a ver, cuidado, ustedes tienen que mantenerse conectados con la cabeza, con Cristo, con el Mesías, cuidadito con las filosofías que de aquella época grecorromanas o las tradiciones que se predicaban ahí en el ámbito judío. Dice conforme a los rudimentos del mundo, esto también es muy importante, o sea, las cosas de este mundo y no según Cristo, que ya no estaba en el mundo. Cristo ya estaba a la diestra del Padre, Cristo ya estaba en el ámbito celestial. Y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí Pablo habla específicamente de dos prácticas judías, la circuncisión y el bautismo. ¿Por qué Pablo habla específicamente de estas dos prácticas judías, la circuncisión y el bautismo? Porque estas prácticas eran las que se llevaban a cabo para la conversión de un gentil. Cuando un extranjero quería hacerse parte del pueblo de Israel, pues primero tenían que llevar a cabo la circuncisión. Obviamente una circuncisión de acuerdo a la tradición oral,
de los fariseos de aquella época, era toda una tradición, un rito, el famoso rito de la circuncisión del que habla Hechos capítulo 15, que ese fue todo el conflicto de Hechos 15, el rito de la circuncisión. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es ese rito de la circuncisión? Pues el procedimiento en cómo se hacía esa circuncisión, y si no se hacía de esa manera, pues era inválida, la circuncisión no se tomaba en cuenta. Entonces aquí Pablo está rectificando eso y está diciendo, no, 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 o sea, no es necesario que ustedes hagan la circuncisión de esa manera como se hacía tradicionalmente, y también la conversión después de la circuncisión a través del bautismo, o las mujeres que en el caso de las mujeres pues nada más a través del bautismo entraban al mikve, a este baño ritual, y después de esa tevilá, de ese bautismo, pues entonces ya eran consideradas parte del pueblo de Israel. Entonces aquí los que le está diciendo, tranquilos, ustedes no necesitan que alguien les apruebe la conversión, ustedes ya fueron aceptados por el Mesías, él ya circuncidó su corazón, con él ustedes ya también están sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y estos pasajes, estos versículos, son los que nos da a entender que estos colosenses no eran simples gentiles, que estos colosenses, pues por este contexto de lo que escribe aquí, eran sin duda israelitas asimilados, es decir, ya sea de las tribus del norte que se asimilaron en el mundo grecorromano, o simplemente judíos helenizados que estaban viviendo allá y que vivían en pecado, vivían asimilados a la cultura griega. En el periodo intertestamentario, entre Malaquías y el libro de Mateo, en ese periodo de 400 años, hubo muchas situaciones para el pueblo judío en la cual muchos judíos se asimilaron, muchos judíos ya empezaron a vivir como griegos, y ese es un gran conflicto que se dio en esa época. Muchos judíos empezaron a esconder la circuncisión, muchos judíos, con tal de ir a los gimnasios y rendir culto a los dioses griegos, pues abandonaron el pacto de la circuncisión, se hicieron operaciones para esconder la circuncisión y que ya no parecieran hebreos, y todo eso está documentado en los libros de Macabeos. Entonces, aquí Pablo como que está exhortando a todos que vivían en esa cultura a regresar al pacto, a que entendieran que ya el acta de decretos que estaba sobre ellos, y por eso a mí este texto me confirma que estos colosenses pues no eran simples extranjeros, porque Dios no hizo pacto con extranjeros. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, y el acta de decretos que les era contraria, ¿a qué se refiere? Pues todo el acta de maldiciones, todos esos decretos de maldiciones en contra del pueblo de Israel que están en Deuteronomio capítulo 28. Entonces los gentiles no tenían esa acta de decretos, los gentiles no tenían Deuteronomio 28. ¿Quiénes eran los que tenían Deuteronomio 28 con todas las maldiciones, todo el acta de decretos? ¿Quién tenía eso? Pues los israelitas asimilados, los israelitas que se asimilaron entre las naciones, o los judíos que también se estaban helenizando, y pues que aquí estaban, cuando se les anuncia que Cristo había venido, que el Mesías había venido, pues se arrepienten, empiezan a venir a la fe, y aquí Pablo les está diciendo a ellos, ustedes que estaban muertos en pecados, en la incircuncisión de su carne, o sea, ¿por qué? Porque se revirtieron la circuncisión, otra vez empezaron a querer vivir como griegos. Y dice, Él les perdonó los pecados, les anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todas esas maldiciones se clavaron en la cruz, pero obviamente maldiciones por desobedecer la ley. O sea, esto no es como a veces el cristianismo lo interpreta muy generalmente, como que toda la ley se clavó en la cruz. No, no es que toda la ley se haya clavado en la cruz, es el acta de decretos que nos era contraria. Eso es específicamente lo que se clavó en la cruz. No es que se clavó ahí el honrar a tu padre y a tu madre, ahora podía deshonrar a mi padre y a mi madre, ahora ya puedo robar, ahora ya puedo adulterar, porque ya todo está clavado en la cruz. No, 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 no. Eso no es lo que se clavó. Lo que se clavó en la cruz es las maldiciones, los decretos que nos eran contrarios, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los que tenían
la acusación sobre nosotros, el ángel de la muerte, como en Egipto, que pasaba ahí por las casas y donde había la sangre, pues el ángel de la muerte saltaba. Entonces aquí de la misma manera, ya el ángel de la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua. Entonces ya, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tan, tan, ya no hay acusación contra nosotros, ya estamos circuncidados, bautizados en Él, por lo consiguiente convertidos, por consiguiente ya otra vez somos parte del pacto, parte del pueblo de Israel, y una vez entendiendo eso, ahora sí entendemos el versículo 16, es decir, el versículo 16 y 17 no están aislados de todo lo que Pablo está hablando, de un arrepentimiento, de una conversión, de que se acabaron las maldiciones por haber desobedecido la Torá. Ahora sí ya podemos regresar a nuestro premio, a nuestra elección, y por eso dice, verso 16, por tanto nadie os juzgue. O sea, sería absurdo y es la interpretación de siglos de la teología cristiana, sería absurdo que le estuviera diciendo a los gentiles, ah, pues ya se anularon todas las maldiciones contra ustedes por haber desobedecido, ahora pueden seguir desobedeciendo ya que nadie los juzgue por no guardar los días de reposo, ¿no? Sería como que absurdo eso, si es justamente lo que está diciendo, ustedes ya fueron circuncidados, ustedes ya fueron bautizados en Él, por tanto, nadie os juzgue. Y aquí ya viene un detallito todavía más técnico. Esto, por supuesto que ya lo sabíamos, ya lo habíamos estudiado, pero aquí hay un detallito más técnico que tiene que ver con el contexto específico de aquella época. Y aquí nos vamos a dar cuenta, aquí pongan mucha atención en los siguientes versículos, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo es que la ignorancia del contexto doctrinal de la época del apóstol Pablo, eh, nos afecta, nos daña en no saber a qué se está refiriendo y pues en el caso de los traductores del Nuevo Testamento que pues por siglos desconocían y no tanto que no quisieran saber el contexto, sino que simplemente no teníamos acceso a toda esa información. No teníamos acceso a mucha información del contexto de la época del Nuevo Testamento porque no se habían encontrado los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos del Mar Muerto nos arrojan muchísima luz, muchísimo conocimiento para entender el contexto de todo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Así que pongan atención a lo que va a decir a continuación. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, esto de la luna nueva es muy importante, y días de reposo, o sea, los días de fiesta, ¿no? O sea, todo esto de los días de fiesta tenía que ver en ese contexto del que está hablando con la luna nueva y los días de reposo. Que nadie te juzgue por los días de fiesta en relación a la luna nueva y todas estas cosas. Y entonces ya aquí empezamos a entender a qué se refiere, porque aquí ya empieza a haber ahí un conflicto, una tensión entre maneras de observar las festividades, ya sea a través de la luna o de otra manera que vamos a descubrir a continuación. Entonces, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ahora, también eso qué significa. ¿Qué significa que los días de fiesta, todas esas cosas son sombra de lo que había de venir? Porque pues ese es uno de los argumentos. Ah, ya no es necesario guardar las fiestas porque son sombra de lo que había de venir, ¿no? O sea, como que es una sombra, pero si ahora ya tenemos a Cristo, ya tenemos el cuerpo de Cristo, pues ya para qué quiero la sombra si ya tengo el cuerpo. Esa es la manera de interpretar, totalmente ignorando todo el contexto a que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y vamos a ver a continuación. ¿Qué significa esto de que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir? Por eso es importante no nada más leer este texto aislado, sino leer otros textos del Nuevo Testamento que también nos hablan de temas parecidos y con eso armamos todo el rompecabezas. Entonces dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa eso? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Qué significa eso de afectar humildad? Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Aquí ya se va aclarando. O sea, todo ese tema de las lunas nuevas, días de fiesta, días de reposo, comida, bebida, todo esto tiene que ver con conformarse a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hasta aquí vamos a cerrar el estudio del día de hoy. Hasta aquí vamos a llegar. Ya eh, el día de mañana vamos a continuar con lo que sigue, hasta aquí vamos a llegar. Pero esta es la parte final del contexto y bueno, no se asusten, no es que aquí vamos a terminar, todavía tengo que aclarar específicamente esto de aquí, de a qué se refiere con todo esto, luna nueva, días de reposo, sombra de lo que ha de venir, el cuerpo es de Cristo, nadie es prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, o sea, todo eso se va a aclarar, pero quería llegar hasta donde como que se concreta todo esto y ya podemos entender todo el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo es importantísimo para entender todo lo que acaba de decir. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? La clave para no ser engañados y para no confundirnos en todo este tema de las festividades y todas estas cosas es poner las cosas arriba y no en las de la tierra. Ahora sí, vamos a desmenuzar, vamos a desmenuzar estos versículos desde el versículo 16. Vamos a desmenuzarlos, ¿ok? Entonces, bueno, ya dijimos que el apóstol Pablo le está hablando a estos colosenses, le está diciendo, ustedes ya, el acta de decretos ya fue clavada, ya ustedes están circuncidados, bautizados, prácticas de conversión, ya están, ya otra vez están convertidos, ya son parte del cuerpo del Mesías, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que debe venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí les voy a demostrar por qué es tan grave, por qué es tan grave no conocer el contexto histórico, religioso, doctrinal de las sectas judías de la época, incluso a la hora de hacer una traducción, porque, bueno, pues hay especialistas de todo, o sea, un traductor del Nuevo Testamento, traductor de la Biblia, no necesariamente es un experto en el contexto doctrinal judío, en los manuscritos del Mar Muerto, o sea, no, pues es un traductor, o sea, es como un médico, ¿no? Como los médicos, hay especialidades, ¿no? Y a veces el médico depende de lo que tienes un problema del corazón, pues te manda con un cardiólogo, tienes un problema de la piel, te manda con un dermatólogo, en fin, de acuerdo a cada situación que tienes, te manda con un especialista. Entonces, pues los traductores del Nuevo Testamento pues no necesariamente tienen que ser especialistas en todo el contexto de la escritura. Entonces ellos se dedican a traducir, ellos simplemente traducen los textos y hacen su mejor esfuerzo, pero si no conocen el contexto, pues van a traducir cosas que nada que ver. Y entonces, pues pobres, imagínate si los traductores traducen como piensan y muchas veces sin conocer el contexto, que eso es otra especialidad, pues ¿qué serán los que leen? ¿Qué serán los que leen las traducciones? Pues ahora sí que ahí sí está complejo. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate qué diferente dice este versículo 16 en la Reina Valera, y me gusta la Reina Valera en el caso del Nuevo Testamento, porque por lo menos la Reina Valera utiliza una técnica de traducción, que es una técnica de traducción que se llama traducción mecánica, que trata de traducir lo más cercano a palabra por palabra. Es decir, la traducción Reina Valera trata de traducir palabra por palabra en lugar de ideas, en lugar de conceptos. A diferencia de otras traducciones modernas, como la nueva traducción viviente o como la nueva versión internacional, que no traducen palabra por palabra, sino traducen como ideas. O sea, ahí lee el versículo el traductor o el comité de traductores y ellos ahí hacen un consenso y entonces traducen la idea, tratan de traducirla como, ahora sí que como,
como decía la chimoltrufia, pues la idea es esa, ¿no? O sea, pero es la idea que entiende la chimoltrufia, es la idea que ellos entienden. Entonces eso no garantiza que eso es lo que realmente dice el texto. Les voy a poner el ejemplo. Les voy a enseñar lo que dice la nueva traducción viviente con respecto al versículo 16. Mira, si tú y yo lo leemos en Reina Valera, aquí dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces tú, un cristiano lee esto y dice, ¿ves? Aquí dice que nadie te juzgue pero ellos ya le ganan a decir, nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, pero nadie te juzgue ¿por qué? Por no cumplir. Entonces, así es como ellos dicen, no, 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 nadie te juzgue por no cumplir, pero el texto no dice que nadie te juzgue por no cumplir. El texto nada más dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Entonces, pero si tú no sabes a qué se está refiriendo el apóstol, cuál es el contexto doctrinal otra vez, pues te quedas como, ok, pero nadie te juzgue en qué. Nadie te juzgue específicamente en qué. Y si leemos en la nueva traducción viviente, para que veas cómo ha influido la doctrina, la mentalidad reformada de la iglesia cristiana, fíjense aquí cómo dice, por lo tanto, y alguien que pues trata de entender mejor y reconocemos que la nueva traducción viviente pues, es una traducción más moderna, ya con palabras más de nuestra época, y pues le confiamos más a la nueva traducción viviente porque decimos, pues esta traducción ya se entiende más, está más fácil, pero ese es el problema, que te la quieren poner tan fácil que te interpretan lo que ellos quieren que tú recibas, ¿no? O lo que ellos entendieron. Entonces vean lo que dice el verso 16, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, que nadie te condena por lo que o bebes. ¿Ves? Ahora entiendes por qué el cristiano dice, pues ya échate las carnitas o los camarones o lo que sea, porque nadie te condena, porque aquí el apóstol Pablo dijo eso. ¿Ustedes creen que en la mente del apóstol Pablo estaba eso? Pues, obviamente como judío sería absurdo que haya dicho eso, pero bueno, aquí dice, por lo tanto no permiten que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Fíjense nada más a qué nivel llega el que ya pongan en una traducción una palabra que no está en el griego. Esta palabra no está. Nada más dice, como Reina Valera, es lo que les digo, Reina Valera usa una técnica de traducción que no es así de ideas, y pues aquí, pues híjole, ya nos amolamos por lo que este comité teológico que se compone de protestantes y católicos romanos, que son los que hacen las traducciones del Nuevo Testamento, pues ya estamos leyendo lo que ellos entienden y qué grave está esto, porque entonces, pues ya con este versículo que la Biblia, y pues obviamente que la gente le va a tener más confianza a lo que leen aquí en una Biblia, a lo que dice Joseph Sánchez, ¿no? José Antonio Sánchez, ¿quién es? ¿Qué autoridad tiene, no? Yo aquí lo estoy leyendo en la Biblia. Aquí está clarito en la Biblia que no hay problema de no celebrar las fiestas. Pero no, otra vez, esto no dice en el griego. Por cuanto no dice esto en el griego, por eso es que la Reina Valera lo traduce de esta manera. Aquí nada más dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, solamente les quería enseñar, y si te pones a buscar traducciones, te vas a dar cuenta que vas a quedar más confundido. Y esta es una de las evidencias de que necesitamos ser un poquito más diligentes en estudiar no nada más las traducciones de la Biblia, sino en estudiar el contexto doctrinal de la época del apóstol Pablo. ¿Cuáles eran los juicios, cuáles eran las controversias en el tema de las festividades? ¿Había alguna controversia en materia de comida, de bebida? Podemos ver en el Nuevo Testamento controversias de ese tipo. Bueno, pues obviamente en los evangelios tenemos controversias de ese tipo, de que a Yeshua le cuestionaban de por qué no se lavaban sus discípulos las manos para comer pan. Había controversias en el tema de la comida y la bebida. También en el tema de las festividades había controversias. Bueno, googléalo, busca ChatGPT, busca ahí ahora sí la inteligencia artificial y busca si había controversias en el primer siglo, en la época de Yeshua, con respecto a las festividades, al calendario, a cómo observarlas. Búscalo, googléalo y te vas a dar cuenta que era un tema súper controversial. Y es específicamente a eso a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo,
a la controversia en cómo observar, en cuándo observar las festividades. Esa era la controversia. Entonces, saber que nadie los juzgue en cuanto a, y menciona específicamente el tema de la luna nueva. ¿Por qué menciona específicamente el tema de la luna nueva el apóstol Pablo? Porque justamente la controversia que había en esa época era por el tema de la luna nueva. Si las fiestas se determinaban por la luna o si las fiestas se determinaban por el sol. Había otro calendario. Había por lo menos dos calendarios simultáneos en la época de Yeshua, que en la época de este segundo templo, y es otro tema a que investigues, había dos calendarios en conflicto. El calendario que seguían en Qumran, que se encontraron en los manuscritos del Mar Muerto, que era un calendario solar, que basaba su inicio del año y basaba el inicio de los días y basaba todo en el sol. Y estaba por otro lado el calendario lunar de la luna nueva, que es de interpretación rabínica, de influencia babilónica, griega, etcétera. Y bueno, entonces ahí es donde entra el tema de cómo determinaron el calendario los que seguían el calendario solar. O sea, el que seguían el calendario solar, que era los qumranitas, todos los que preservaron los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ese es el tema de muchos de los escritos extrabíblicos de Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto. Entre los manuscritos del Mar Muerto se encontraron copias de la Biblia, copias de los libros que tenemos en nuestras Biblias, pero también se encontraron comentarios de esos libros y también se encontraron manuales de la comunidad, o sea, reglas de la comunidad, etcétera. Son diferentes tipos de literatura, copias de libros bíblicos, comentarios de libros de la Biblia y manuales de la propia comunidad. Y entonces, en base a todos esos escritos, ya podemos saber que el tema, uno de los temas centrales de esa comunidad, por eso es que se fueron de Jerusalén, por eso es que estaban en el desierto, por eso es que estaban huyendo allá en Qumran, porque ellos de plano se desconectaron del templo de Jerusalén y empezaron ellos a seguir otro calendario. Y ese calendario, ¿ellos de dónde lo sacaron? Bueno, pues ellos tenían uno de los libros que más estudiaban, se encontraron copias de ese libro, el famoso libro de Enoch, y según ese libro de Enoch, pues ahí está revelado un calendario que es un calendario cuyo origen y cuya revelación es celestial. Es decir, un ángel llamado Uriel se lo reveló a Enoch, Enoch el séptimo desde Adán, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevó? Pues se lo llevó ahí al ámbito celestial, y en el ámbito celestial a Enoch se le reveló cómo funcionaban los tiempos, el calendario, cómo todo estaba ajustado con los días de reposo, las festividades. Y entonces él es el que da a conocer esta información del calendario solar, que es justo el calendario que sigue esta comunidad. Así que esta comunidad sigue exclusivamente ese comentario, ese calendario solar. Por eso es que ellos se llaman a sí mismos, los que siguen el calendario solar. Por eso es que a lo largo de los manuscritos del Mar Muerto, ellos toman se llaman a sí mismos los hijos de luz, los hijos del día. Y a los fariseos que seguían el calendario lunar de influencia babilónica, de influencia griega, les llaman los hijos de las tinieblas. A los que están esperando ver la luna en la noche, a los que están esperando que el día comience en la noche al atardecer, les llaman los hijos de las tinieblas, ¿ok? Entonces, esa terminología, si tú no has leído los manuscritos del Mar Muerto, pues tú lees en el Nuevo Testamento hijos de luz, hijos del día, hijos de las tinieblas, y no sabes a qué se está refiriendo. Pero una vez que ya conoces este contexto, ahora sí, ya puedes leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 21. Y fíjense qué casualidad que el apóstol Pablo, fariseo, o sea, imagínense, el apóstol Pablo, fariseo, entrenado en todas estas cosas de la luna y del calendario farisaico y de todas estas leyes de comida y todas estas cosas, pues de repente tiene el encuentro en el camino a Damasco. Interesante, interesante que en Damasco había comunidades de estos sacerdotes de Sadoc, de estos que preservaron los manuscritos del Mar Muerto. Incluso hay un libro importantísimo dentro de los manuscritos del Mar Muerto que se conoce como el documento de Damasco. Fíjese, qué interesante que Pablo en el camino a Damasco
tiene un encuentro con Yeshua y después de ahí se entra a Damasco y después de ahí Pablo se desaparece unos años y ¿a dónde se va? Según él en su carta a los Gálatas, se va al desierto. Entonces, ¿qué fue a hacer al desierto el apóstol Pablo? Pues sin duda fue a ser instruido por Yeshua mismo y sin duda fue a ser instruido por toda esta influencia de cambio de paradigma y de dejar todo su pasado farisaico y ahora se hace parte de una nueva revelación que él escribe aquí en su primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 21. Dice, pero acerca de los tiempos, otra vez la palabra tiempos, en el Antiguo Testamento cuando está la palabra los tiempos, se refiere a la palabra Moadim, que son las festividades bíblicas. Así que si aquí el apóstol Pablo menciona la palabra tiempos, es una referencia a las festividades, a los días sagrados, de acuerdo a la escritura. Y dice Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Okay? No es necesario que yo les escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros, aquí está el versículo clave, que si lo conectas con literatura de los manuscritos del Mar Muerto, pues ya sabes a qué se refiere. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿A quiénes se les llamaban hijos de luz, hijos del día? Pues los sacerdotes de Sadoc que estaban ahí en el desierto y guardando el calendario de Enoch y iniciando el día al amanecer, no al anochecer, como de acuerdo a la tradición rabínica se hizo posteriormente por influencia babilonia y ya se interpretó Génesis 1:5 como que y fue la tarde y la mañana un día y ya se interpretó eso como que el día empieza en la tarde y no en la mañana, pero pues ahí lo único que está diciendo en ese versículo simplemente está diciendo que un día se compone de 24 horas que comenzó con lo que dice el principio del versículo 1, que llamó a la luz día, llamó a la luz día y llamó a la oscuridad noche, ¿ok? Eso es lo y luego dice, y fue la tarde y la mañana un día. O sea, esto de lo que te estoy hablando, luz y noche, día y noche, esto es lo que hace un día de 24 horas, ¿ok? Eso es simple. Obviamente ya después los rabinos por influencia babilónica, rabínica, ellos ya hicieron su interpretación y entonces ya empezaron a decir que el día empieza en la tarde, pero pues eso es totalmente contradictorio incluso hasta los servicios del templo. El templo abría en la mañana, cerraba en la noche, el templo no estaba abierto en la noche. Así que bueno, pues eso y muchísimas otras evidencias muestra que en la época antes del exilio a Babilonia, el día, y hay muchísimos indicativos en las escrituras de que el día no comenzaba en la noche, sino comenzaba en el día. Y las fiestas no eran determinadas por la luna, sino eran determinadas por el sol. Entonces, ahora sí, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así les llamaban a los fariseos, así les llamaban, ustedes son hijos de la noche, ustedes empiezan su día en la noche, ustedes están observando la luna y pues obviamente todo eso es imperfecto porque se dependían su observancia de los días festivos sagrados de la observancia imperfecta de testigos que estaban ahí viendo la luna y bueno, pues ahora no es tan diferente la cosa porque ahí están un montón de observadores observan la luna y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y ahí es donde entra la confusión. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí le está diciendo, nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Por eso Yeshua dijo, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche tropieza. Hay muchísimos textos en el Nuevo Testamento que si nosotros no entendemos este contexto del conflicto de calendarios, pues al igual que nos pasó cuando no conocíamos el misterio de las dos casas de Israel, pues leíamos textos en el Nuevo Testamento y no los conectábamos porque no conocíamos el tema. De igual manera, si no conocemos este conflicto por el calendario, pues leemos esos pasajes del Nuevo Testamento y nos pasan de noche. O sea, no entendemos a qué se está refiriendo. Pero gracias a la luz que nos están trayendo todos estos descubrimientos, manuscritos del Mar Muerto, el documento de Damasco, donde claramente, en el documento de Damasco, claramente se dice cuándo empieza el Shabbat. ¿Cuándo empieza el Shabbat? De acuerdo
al documento de Damasco, dice que cuando el sol va saliendo en el horizonte y cuando se completa el sol en el horizonte que va saliendo, ahí a partir de ese momento se deja de trabajar. Así que está claramente documentado en los manuscritos del Mar Muerto. Pero ¿por qué? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad que el canon fariseo y luego rabínico que se estableció, qué casualidad que justo quitó los libros que hablan de ese tema? Qué casualidad que justo se quitó el libro de Enoch, se quitó los libros de los jubileos, se quitaron los manuales obviamente que ellos seguían, se quitaron todas esas cosas. ¿Para qué? Para que entonces los fariseos y posteriormente los rabinos determinaran la autoridad y después hicieran su propio calendario. Y pues ya, a partir de ese momento, simplemente se cumplió una profecía que está escrito en los libros de los jubileos, en el capítulo 6, dice que Israel iba a caer en apostasía y que iba a llegar un momento en que se iba a observar la luna y entonces que se iba a hacer una confusión y que a los días santos les iban a llamar impuros y a los días impuros les iban a llamar santos, y todo eso ya estaba escrito, estaba profetizado que iba a suceder. Entonces, bueno, pues ahora sí, conociendo ese contexto, ahora sí, por tanto, nadie os juzgue, ¿ok? Nadie os juzgue en cuanto a bebida, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿ok? Luna nueva otra vez, pues les van a estar diciendo que comience de acuerdo a la luna nueva. No, ustedes son hijos de luz, ustedes son hijos del día, ustedes lo tienen que hacer diferente. Y luego dice algo importantísimo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez, ¿qué significa eso? Sombra de lo que ha de venir. Acompáñame por favor a Mateo 6:10. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:10. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, lo que pase en la tierra tiene que ser una sombra de lo que pasa en el cielo. ¿Ok? Por eso les digo que mi libro se llama así, como en el cielo. Todo lo que queremos hacer es coordinarnos, armonizarnos con lo que está en el cielo. Eso es todo nuestro deseo. De acuerdo al calendario de Enoch, al calendario que seguían en Qumran, todo lo que pasa en la tierra simplemente está en sincronización con lo que pasa en el cielo. Lo que le dijo Dios a Moisés, haz un tabernáculo como el modelo que te enseñé. A Moisés se le llevó y se le mostró un tabernáculo celestial y le dijo que hiciera el tabernáculo terrenal de acuerdo a lo que había visto en el cielo. Es decir, hay un culto angelical, lo vemos ahí en Isaías capítulo 6, donde dice que están los ángeles diciendo, santo, santo es el Señor, toda la tierra está llena de su gloria. Hay todo un culto en el ámbito celestial y todo lo que está sucediendo en el ámbito celestial a nivel de los ángeles, eso se tiene que simplemente, eso se reveló a la tierra y tiene que estar en sincronía. Es decir, cada que se celebran las festividades, el Shabbat, pues lo mismo que sucede en el cielo, que Dios reposa, tiene que suceder en la tierra. Tenemos que reposar. En los periodos de festividades está habiendo un culto celestial y todo es un tema fascinante porque Yeshua dijo que en la resurrección seremos semejantes a los ángeles. ¿Y tú qué crees que vamos a estar haciendo cuando seamos semejantes a los ángeles? En la resurrección, ¿tú qué crees que vamos a estar haciendo? ¿Qué hacen los ángeles? O sea, están aburridos, ya todo está perfecto. ¿A qué se dedican los ángeles? Bueno, pues en toda esta literatura es fascinante entender que de acuerdo a toda esta literatura que pues se nos bloqueó, se nos negó todo el tema de los ángeles, los saduceos no querían, no aceptaban el tema de los ángeles ni la resurrección de los muertos, y luego los fariseos hicieron otra doctrina que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, al quitar todo este tema angelical, pues se nos privó de una verdad maravillosa que está documentada en los manuscritos del Mar Muerto y es en el tema de la actividad angelical. Son los ángeles los que tienen todo el conocimiento de las escrituras, son los ángeles los que revelaron las escrituras, fueron los ángeles los que le revelaron a todos los profetas todo lo que está escrito y ellos tenían que copiar, iban copiando lo que los ángeles les dictaban. Por consiguiente, las letras, el alfabeto, la información es un tema angelical. O sea que cuando tú y yo seamos ángeles, vamos a estar haciendo lo que nos deleita hacer y es estudiando las inagotables
fuentes de sabiduría y toda esta información fue por medio de ángeles y nos fue revelada a los seres humanos. Y nosotros a la hora de poder escribir, tú y yo, escribir y meditar y reflexionar en la escritura, estamos llevando a cabo actividad angelical, que es a lo que ellos se dedican, a estar indagando las grandezas, la magnificencia del creador del universo, que es inagotable. Entonces, toda esa revelación que es angelical, que es celestial y que está conectado con todo el pacto y todo el cosmos, todas las galaxias, o sea, todo lo que ahí se nos va a dar toda la información que, que ni nos imaginamos que existe. Entonces, cuando en la tierra los profetas están escribiendo todas estas cosas, pues hay una armonía. Por eso es que esta comunidad de Qumran se llamaba Yahad. Yahad es la unidad, porque ellos querían estar en unidad con los cielos. Lo que dijo Yeshua, Señor, que sean uno. Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Que seamos uno, que seamos perfectos en Yahat, que seamos perfectos en unidad para que el mundo crea. Pero bueno, cuando el mundo nos ve peleando a todos y que uno dice una cosa y otros dicen otra cosa, pues dicen, estos están, cada quien está siguiendo a su propio maestro en vez de estar todos alineados a la voluntad de los cielos, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí estamos hablando de que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿ok? ¿Qué significa eso de que sombra de lo que ha de venir? Otra vez, en los cielos está sucediendo un culto en el tabernáculo celestial, y ese culto en el tabernáculo celestial tiene que tener su contraparte en el ámbito terrenal. Vamos a leer otro pasaje que nos habla de esto, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 25. Hebreos 10, 1 al 25 dice, porque la ley teniendo la sombra, ¿se dan cuenta? La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Se dan cuenta? La casa de Dios en los cielos. Entonces nosotros estamos ahora que no hay templo en Jerusalén, simplemente estamos sincronizados a lo que está pasando en los cielos. Y todo el tema del calendario de festividades, por eso dice por estatuto perpetuo, porque es un ciclo que se repite y se repite de manera perfecta, los días iguales siempre. Este calendario es un calendario perfecto en que todas las festividades caen siempre en el mismo día y se repite, se repite, se repite. Ahorita es un periodo de apostasía, ahorita es un periodo de que cada quien hace lo que bien le parece, pero estamos en espera del reino que se establezca. Y una vez que se establezca el reino, ¿qué va a suceder según Zacarías? Otra vez celebraremos la fiesta de los tabernáculos, otra vez volveremos a celebrar como en aquella época, según Ezequiel 44, otra vez el sacerdocio de Sadoc será el que ya ordene todo este
esta confusión de que cada quien está siguiendo lo que quiere, y unos la luna, y otros la cebada, y otros el calendario de Giles según, en fin, ya se acabó todo, ya no más calendarios, ya se acabó, se establece el calendario perfecto que Dios reveló, y eso es lo que está escrito que va a suceder. Entonces, mientras tanto, mientras eso sucede, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de aquí a que eso sucede? Bueno, nosotros vamos a seguir como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido confusión, y gracias a Dios que ahora ese calendario de Sadoc, ese calendario del Mar Muerto, ya está restaurado, ya hubo estudiosos que se pusieron a reconectar. Hay suficiente contenido en los manuscritos del Mar Muerto para recrear el calendario que ellos seguían. O sea, no estoy aquí yo inventando el hilo negro, eso ya se hizo. Ya hay académicos, y hay especialistas que se dedicaron a restaurar el calendario solar que seguían los sacerdotes de Sadoc, que son los que tienen la autoridad, de acuerdo a Ezequiel 44, que son los que tienen que aclarar todo debate, y ya simplemente ininterrumpidamente seguimos ese calendario y estamos con eso alineados con los cielos. Ahora sí que somos una sombra de lo que está en los cielos, y cuando entonces venga el cumplimiento de las siguientes festividades, cuando Yeshua va a regresar, pues estamos alineados, no estamos cada quien siguiendo otro calendario. Estamos alineados con el calendario que no se ha interrumpido. Ese calendario sigue vigente en los cielos, y simplemente es el momento de conectarnos y no seguir desfasados con ese calendario que, de acuerdo al libro de los jubileos, iba a haber un tiempo que por estar observando la luna y romper el pacto y hacer otras cosas, pues ya se iba a desfasar. Pero es el momento de la restauración de todas las cosas. Por consiguiente, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Se dan cuenta en qué contexto está el de congregarnos? En el contexto del sumo sacerdote de Yeshua estando en el lugar santísimo allá arriba, y estamos ya pudiendo entrar hasta ese lugar, y ahora sí podemos conectarnos con él para congregarnos, para estimularnos a las buenas obras y exhortándonos más cuando veis que aquel día se acerca. Y por último, vamos a leer Gálatas 4, 8 al 31. Gálatas 4, 8 al 31 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o sea, aquí hablándole a los Gálatas que estaban en idolatría, sirviendo a los que no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué creen que se refiere? Si todo el tema de Gálatas es la tradición oral farisaica, a los cuales ellos estaban otra vez cayendo, estaban judaizando. O sea, si todo el tema de Gálatas es la libertad que hemos recibido en Yeshua, ya seguir su palabra sin adulterar, pues obviamente todo esto de guardar los días, los tiempos y los años es siguiendo la tradición farisaica de un calendario diferente. Entonces dice Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis, y esto es muy importante, me recibisteis, que dice, como a un ángel de Dios. Me recibiste como un ángel de Dios. O sea, la revelación que yo les traje de cómo guardar, como si se las diera un ángel. ¿Ok? Eso es muy importante para lo que vamos a ver ahorita en Colosenses. Dice, como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Fíjense, Pablo lo está corrigiendo de sus obras de la ley y de toda la tradición oral en la que estaban cayendo. Y dice: tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Estos líderes judaizantes, estos líderes que estaban tratando de someterlos al yugo farisaico, al yugo de la doctrina de aquella época.
Pablo dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Aquí está, esto está importantísimo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿Bajo cuál ley? Pues esta ley farisaica, esta ley oral. Digan, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Cómo es que del monte Sinaí viene hijos de esclavitud? A ver, esta sí barajela más despacio. Bueno, en eso se basa toda la tradición rabínica, farisaica, de que del monte Sinaí Dios no nada más le dio a Moisés la palabra escrita, sino también le dio la tradición oral. Entonces, todo el argumento fariseo rabínico de en qué se basa su observancia, se basa en la tradición de que Moisés en el Sinaí recibe esta tradición oral, que obviamente es pues una interpretación de ellos, obviamente es un invento de ellos. ¿Por qué? Porque qué casualidad que si la tradición oral, la ley oral es tan importante para interpretar la ley escrita, qué casualidad que en ninguna parte de la ley oral, de la ley escrita y en ninguna parte de los profetas se menciona esta ley oral. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan importante ni siquiera se menciona en toda la ley escrita y toda la profecía? Pero bueno, aquí entonces todo el punto es que por eso es que está dando esclavitud la revelación de Sinaí, porque ellos están siguiendo esa doctrina. Y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ¿ok? La Jerusalén de la época del apóstol Pablo, dice, está junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿ok? Es cierto esto. En época del apóstol Pablo, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén física, ahí el templo, los que gobernaban el templo estaban bajo esclavitud. A ver, ¿quién me contesta esto? ¿Quién estaba gobernando a Jerusalén en aquel momento? ¿Por qué Jerusalén estaba bajo esclavitud en ese tiempo y no recibieron su visitación, no recibieron al que podía liberarlos, más bien lo entregaron a quien les estaba esclavizando justamente? Estaba bajo esclavitud romana, o sea, Jerusalén estaba bajo el yugo romano y estaba bajo el yugo de los saduceos que también estaban ahí, pues simplemente siguiendo sus propias doctrinas, y los fariseos que también estaban siguiendo sus propias doctrinas. Esclavitud. Esclavitud es seguir leyes humanas que son esclavizantes, que no te dan libertad. Eso es. Entonces la Jerusalén de aquella época y todavía en la actualidad pues está bajo esclavitud, ¿no? Por eso el conflicto que hay ahorita, la libertad implicaría que ya hay paz en Jerusalén, que ya Jerusalén está alineada a los cielos, ya no hay más conflictos, ya no hay más guerras, ya el hijo de David gobierna, pero eso no era una realidad en tiempos del apóstol Pablo y no es una realidad en la actualidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, esto es sombra de lo que había de venir. Ok, la Jerusalén de arriba, ok, tenemos que obedecer a la Jerusalén de arriba. Tenemos que obedecer a la voz que viene de arriba, a lo que fue revelado de arriba, no a lo de la tierra, no a la religión de aquí de la tierra. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjate qué interesante. ¿Y cómo va a cerrar el libro de Apocalipsis? Dice que viene Jerusalén ataviada como esposa y viene y desciende a la tierra. Y entonces ahora sí el reino, el tabernáculo de Dios en la tierra y todos ya estaremos en perfecta unidad, ¿ok? Así que, para resumir, ¿qué significa que todas estas fiestas son sombra de lo que ha de venir, pero las correctas, las originales, no las lunas nuevas, no estas causadas por los fariseos, no estas inventadas, sino las de a de veras son sombra de lo que ha de venir. O sea que más vale que nos sincronicemos, más vale que sincronicemos nuestros relojes y nuestras agendas para lo que se está celebrando en los cielos, porque si no, entonces nos va a sorprender como ladrón, nos vamos a quedar como las vírgenes insensatas, vamos a cabecear y nos vamos a sorprender cuando Él venga. Y va a cerrar con algo ya para darnos la convicción de qué se está refiriendo.
Y dice, nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es tu premio? Pues el premio de tu elección, el premio de la revelación, el premio de tu identidad, el premio que has recibido al conocer todas estas cosas. Y luego dice, nadie os prive de vuestro premio. Y aquí viene algo clave. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta es toda la diferencia entre la interpretación farisaica y luego rabínica y la interpretación de las cosas sagradas de los apóstoles heredada de estos sacerdotes de Sadoc. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los sacerdotes de Sadoc, los que preservaron los manuscritos del Mar Muerto, ellos, su argumento fundamental es que ellos todo lo que observaban, su culto, no lo inventaban ellos, sino que fue revelado del cielo, le fue revelado a Enoc. Entonces, cuando Enoc recibe ese calendario, ellos simplemente están recibiendo una revelación divina, celestial, ellos no lo están inventando y ellos simplemente tienen que regirse bajo esta revelación celestial. Tan tan. Tienen que rendirle culto, tienen que rendirle homenaje y tienen que estarse en armonía con este mundo angelical. ¿Por qué creen que ellos todos los días estaban ahí purificando? ¿Por qué tenían mikvaot? ¿Por qué tenían estos baños rituales y todo el tiempo estaban en pureza? Todo el tiempo estaban purificando porque ellos sabían que estaban en un contexto de ángeles. Ellos convivían, ellos recibían su revelación de ángeles. Ellos no basaban todo lo que escribían, no era de que a ellos se les ocurría y se ponían a estudiar y nada más así, no, ellos recibían toda la palabra profética más segura, la recibían de manos de ángeles. Lo mismo que sucedió en tiempos de Moisés, lo mismo que sucedió con Abraham, que se le aparecieron ahí los ángeles. O sea, ellos simplemente seguían esa misma tradición de recibir del cielo y ellos escribir todo lo que recibían del cielo. El calendario lo recibieron del cielo. Entonces, a diferencia de ellos, los fariseos empezaron a decir, no, 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 nosotros vamos a empezar a interpretar, nosotros vamos, ni siquiera eran sacerdotes los fariseos, y entonces ellos empezaron a hacer sus propias interpretaciones y basados en el versículo de Deuteronomio 30 que dice que la Torá no está en los cielos, o sea, no tenemos que estar buscando revelaciones angelicales, nosotros podemos por nuestra exégesis, nosotros podemos por nuestro debate llegar a la interpretación correcta. Y en eso se basó la diferencia entre la doctrina de los fariseos y la doctrina de este movimiento de Qumran y después la doctrina de los apóstoles. Porque, ¿quién me puede decir en el chat cómo eran guiados los apóstoles? O sea, los apóstoles, lo que ellos iban a decidir qué hacer, ellos cómo se regían. Se ponían ahí a debatir textos de las escrituras o simplemente esperaban la guianza del Espíritu Santo, simplemente había apariciones angelicales. José, ¿por qué se fue a Egipto? José, ¿por qué es que decide llevarse al niño Yeshua a Egipto? ¿Cómo fue que él toma esa decisión? Pues porque se le aparece en sueños un ángel. Entonces, para ellos vivían en esa manera doctrinal de orar, de recibir revelación del Espíritu Santo. En Pentecostés, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Yeshua les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga la promesa del Padre. Entonces, el Espíritu les guiará a toda verdad. A diferencia de los fariseos, que empezaron a convertirse en escribas, en maestros, en debatir, en estar diciendo a ver quién tiene la razón. Y ese fue el punto. Entonces, aquí dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, una manera de rendirle culto a Dios y de obedecer las fiestas y todas estas cosas es en humildad y en reconocimiento y culto a los ángeles. Culto a los ángeles no quiere decir que adoremos ángeles, eso no quiere decir. ¿Ok? Obviamente que solo Dios es digno de alabanza, pero culto a los ángeles implica que nosotros reconocemos que los ángeles tienen autoridad y que si nosotros queremos revelación divina, Dios va a enviar a sus mensajeros, a sus ángeles, para darnos revelación. O sea, no tengo yo que empezar a cambiar el calendario. Eso es justo lo que hizo Jeroboam. Jeroboam cambió el calendario, Jeroboam puso sacerdotes que no eran los sacerdotes que Dios había elegido. Ese fue el problema. Cuando empezamos a hacer las cosas como se nos ocurre o porque por nuestra imaginación o porque según somos muy estudiosos, no, 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 esto no es así.
Porque ¿qué pasa si lo que implementamos es el fruto de nuestro estudio y nuestra erudición y nuestra inteligencia? ¿Qué pasa? Pues nos empezamos a dar gloria a los unos a los otros, empezamos a jactarnos, empezamos a decir, pues es que yo tantas horas que he estudiado, más de 3000 horas, o sea, eso es pura vanidad, eso es nada que ver, o sea, no podemos tener ningún tipo de conocimiento divino si no es por revelación por parte del Espíritu Santo. Entonces, tenemos dos métodos que antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto no se conocía esta otra manera de interpretar la escritura a través de visiones, a través de el mundo angelical. No lo conocíamos hasta que se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que están en armonía con la manera en la que los apóstoles determinaban su doctrina. Y es como siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, siendo dirigidos por Yeshua mismo que se les aparecía o por medio de ángeles. En el libro de los Hechos vemos muchas situaciones de esta naturaleza. Entonces, aquí, ya para cerrar, recordemos esto: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, no dejes de ser humilde, no dejemos de ser humilde y de observar el calendario, las festividades, todo que ha sido revelado por ángeles. En otras palabras, pues el calendario que le fue revelado a Enoch, que se mantuvo por medio de esta comunidad de Qumran y que sin duda es el que siguió Yeshua y es el que aclara por qué las aparentes contradicciones en los evangelios. Sin saber todo esto, tú lees los evangelios y en los evangelios, en la semana de la pasión, hay un montón de textos como contradictorios. Textos donde primero te dice que celebró la Pascua el día de la preparación o el día que los corderos, que las ovejas se sacrificaban, pero luego dice que era el día de la preparación. Entonces hay un montón de detalles en los evangelios que, si no conocemos que había dos calendarios que estaban compitiendo en esa época, pues no podíamos entender por qué hay esas contradicciones. Entonces, ya una vez que aclaramos todo este tema del calendario, de los dos calendarios que había, y sin duda el que siguió yo, porque pues él tuvo que morir de acuerdo al calendario correcto revelado del cielo, pues entonces todo en la escritura se armoniza. Así que aquí el apóstol Pablo va a cerrar diciendo: nadie te prive de este premio, de esta revelación, de esta identidad como hijo del pacto, como circuncidado, como bautizado, como ya en el cuerpo del Mesías, afectándote en tu humildad, que no te vayas a llegar a jactar, que no vayas a empezar a blasfemar de las autoridades superiores, de los ángeles que son los que revelaron el calendario. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, como estos fariseos, pues que se meten en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ellos tratan de interpretar y de poner el calendario y todas esas cosas basados en su intelecto, en su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Se dan cuenta? Otra vez, tradición oral de que te dice qué puedes tocar, qué no puedes tocar en días de fiestas, todos de mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, ¿ok? Se jactan de sabiduría, culto voluntario en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y cierra con esto, y con esto vamos a cerrar. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ok? Si ya resucitamos, si estamos viviendo en un mundo espiritual, busquemos las cosas de arriba. Seamos sombra de lo que ha de venir. Estemos en armonía con los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No tenemos que someternos ni al calendario gregoriano de la Iglesia Católica, ni al calendario de los protestantes, ni al calendario de los rabinos, ni el fariseos. O sea, no tenemos que someternos a la revelación y al calendario y a los tiempos y a las fechas que han sido reveladas desde el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Deja de tratar de conformarte a una comunidad de la tierra, interpretar las cosas humanamente. O sea, ya dejemos
de jugar a la religión, de jugar a inventar nuevas reglas, ya no hay que inventar el hilo negro, ya todo está, ya todo está totalmente delineado, especificado, es perfecto, la ley del Señor es perfecto, por eso interesante que el Salmo 119 que habla de que la ley es perfecta, qué casualidad que el Salmo 19 que habla de que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, está en el contexto del nacimiento del sol y del amanecer y de que el sol recurre como un gigante. O sea, qué interesante, todo está conectado, el cosmos, las galaxias, absolutamente todos los tiempos proféticos están conectados con esta revelación que dio Dios del calendario, del Shabbat, los días de reposo, en fin, en fin, en fin. Entonces, bueno, pues esta fue una pequeña reseña, mañana continuamos, una pequeña reseña de lo que empezaremos a vivir, a guardar y este es el momento de simplemente seguir lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Ya deja de tratar de someterte a un gobierno, a una institución terrenal. No tenemos que someternos a una institución terrenal. Tenemos que estar en armonía con los cielos. Que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Que esa sea nuestra petición, que esa sea lo que oremos 3 veces al día. Señor, que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo y que estemos en perfecta armonía con el cielo y que dejemos de discutir los unos en los otros. Esta es la única manera de traer unidad a este movimiento que entendió que había que limpiarse de la levadura de Roma, de Babilonia. Qué bueno, pero pues sin darnos cuenta todavía había más levadura que sacar y esta es justamente de la levadura que nos tenemos que limpiar para que entonces el día de mañana, y ya que hablamos que hay un calendario que es el que se seguía desde aquella época y que el día comienza al amanecer y todas esas cosas, ya que hablamos de eso, bueno, pues ya nada más les adelanto eso, es la fiesta de Pentecostés comienza mañana al amanecer y eso concuerda con lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 2 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, estaban orando, y mientras oraban vino un viento recio y llegó el Espíritu y empezaron a hablar lenguas, y ahí dice claramente que todos se quedaron atónitos y dijeron, estos están llenos de mosto, y dijeron, varones israelitas, no estamos ebrios porque apenas son las 9 de la mañana. Entonces, fíjense, ahí está interesante de que dice, llegó el día de Pentecostés, ¿y cuándo? ¿A qué hora eran? Las 9 de la mañana. O sea, llevaban tiempo orando, obviamente desde el amanecer, estuvieron orando, y a las 9 de la mañana es donde empiezan ahí a hablar en lenguas, y bueno, pues que se repita la historia, ¿no les parece? ¿No les gustaría que mañana, desde el amanecer, empecemos todos a recibir el amanecer y a pedirle a Dios que inicie una nueva etapa, una nueva era en esta comunidad de Descubre la Biblia? Y no nada más en esta comunidad de Descubre la Biblia, es mi oración, es mi anhelo, que todo el ámbito cristiano, todo el ámbito mesiánico, todo el ámbito de raíces hebreas, nos volvamos a alinear con la revelación que viene en los cielos y dejemos de estar inflados de orgullo, de arrogancia, con nuestra mente carnal, tratando de razonar y de debatir cosas que ya han sido reveladas de los cielos. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y ahora sí nos preparamos para el día de mañana, celebrar el aniversario de aquel día donde Dios dio su instrucción por medio de ángeles y que seguirá siendo así. Entonces, el día de mañana seguiremos estudiando todas estas cosas y que Dios nos dé eh, el, el regalo, el premio de celebrar en humildad, en culto a estos ángeles que nos han dado toda esta revelación y nos la seguirán dando, y busquemos toda esta revelación de manera espiritual y sobrenatural y no nada más de manera terrenal. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias por esta carta del apóstol Pablo a los colosenses que podamos digerir y podamos implementar. Y Señor, es nuestro máximo anhelo alinearnos contigo, Señor. No someternos, no conformarnos a este siglo,
no conformarnos a ninguna religión hecha por hombres, sino queremos esa revelación eh, celestial que tú nos has entregado, Señor. Que podamos guardar reverencia y respeto a las autoridades que tú has establecido. Tú estableciste un sacerdocio, tú estableciste a los apóstoles para instruirnos, para enseñarnos, y te rogamos que no volvamos a levantar un- una institución que no venga del cielo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Amén y amén. Vamos a poner una canción. Y esta canción expresa eso, expresa nuestra convicción de que nuestro tiempo aún no ha concluido, que Dios todavía tiene muchas cosas que hacer para nosotros. Esta es mi favorita. Tu tiempo aún no terminó. Todavía tengo mucho por hacer en ti. Con lloras y con misericordia te haré volver. Te he redimido de la mano de alguien más fuerte que tú. Con amor eterno te
misericordia prolongada sobre ti. Porque te he amado, misericordia prolongada sobre ti. Con amor eterno, Él te ha amado, te saciará de su bien. Ahora yo te lo canto a vos. Hay esperanza para tu futuro.